noches, compañeros, profesor y comunidad. Mi nombre es Juan David Pachón y hoy les vengo a presentar el análisis para el curso de probabilidad de estadística sobre el colapso de un edificio. Pues también queremos hacer o queremos resaltar la importancia de analizar estas cosas o analizar este tipo de casos con la estadística y cómo sus métodos nos pueden ayudar a sacar información bastante útil, conclusiones para evitar o prevenir ciertas cosas. O también pues para saber por qué pasaron ciertas cosas. En este caso pues vamos a ilustrarnos un poco mejor con un documento. Si ya están viendo mi pantalla se los voy a presentar mejor. Lo primero es la justificación del uso de medidas estadísticas en el caso. Como les mencionaba anteriormente, o no anteriormente, sino desde siempre, la estadística ha sido algo fundamental, algo que la humanidad ha creado para analizar diferentes tipos de situaciones. Es una herramienta muy poderosa que dependiendo del caso nos va a ayudar a analizar diferentes situaciones. En este caso, pues vamos a analizar la variabilidad en la resistencia del suelo, el nivel freático, comprender patrones de actividad sísmica, comprender frecuencias de réplicas y correlaciones entre variables geotécnicas. Entonces, perdón. Ahora que explicamos del por qué es importante analizar este tipo de datos o este tipo de casos con la estadística, también nos basamos en ciertos artículos o también nos apoyamos en ciertos artículos. En este caso, en el libro de estadística descriptiva, que nos sirvió mucho para darle un énfasis, para darle más soporte a lo que vamos a mostrar a continuación de los autores de Montgomery y Rone. Entonces, vamos a entrar de lleno ahora sí a lo que queremos mostrar, a lo que queremos analizar. En la primera tabla se observa las medidas estadísticas de la población afectada en los últimos 5 años. Sacamos ciertos datos, sacamos una media, una mediana y una moda, también como una desviación estándar. Entonces, de acuerdo a esta tabla o los datos que lo que intenta mostrar esta tabla con estos datos es que la zona del edificio y la población en los últimos 5 años fue de 10.000 a 12.000 habitantes, con una media de 10.880 personas y una desviación estándar de 879.8 habitantes. ¿Qué pasa con estos datos o qué reflejan estos datos? Reflejan una variabilidad moderada alta. ¿Qué significa eso? Quiere decir que, digamos, debido al desarrollo urbano, debido a la migración, debido a diferentes factores, pues no hay una densidad poblacional constante. Por lo tanto, hay poblaciones que son más afectadas y hay otras poblaciones que también pueden ser menos afectadas debido a la densidad poblacional. Lo que se debe considerar, pues, al evaluar este tipo de riesgos, el colapso de un edificio. Ahora pues entramos a una parte también muy interesante. Como vemos hasta el momento, con ciertos datos ya se puede sacar mucho, ya se puede analizar mucho, ya hay un buen tema de conversación, por decirlo así, con una cantidad mínima de datos. Ahora vamos a entrar a la tercera parte, que es la resistencia del suelo. Hicimos una relación con esta resistencia del suelo, sacamos algunos datos. Así como en la tabla anterior, tenemos la media, tenemos la mediana, la moda, el rango y una desviación estándar. Pero antes de proseguir, también va de la mano con el histograma de resistencia del suelo. Perdón, que tiene ciertos intervalos. Entonces quiero que analicen el histograma, quiero que vean los intervalos y la relación que tienen con la frecuencia. Los intervalos son de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13, de 13 a 14 y de 14 a 15. Listo, ahora que hemos analizado un poco mejor estas dos tablas, vamos a entrar de lleno a la conclusión, o bueno, no a la conclusión, al análisis concreto de estos datos. Entonces,
En cuanto a la resistencia del suelo, los valores oscilaron entre 10.8 y 14.2 MPa, con una media de 12.6 MPa y una desviación estándar, en este caso, de 1.21 MPa. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo en general es homogéneo, aunque las zonas con valores bajos, en este caso la zona con un valor bajo como por ejemplo 10.8, quiere decir que hay puntos donde la estructura es más débil. Y esto pues tiene varias repercusiones, puede tener varias repercusiones a nivel estructural y puede repercutir en el colapso del edificio. Para eso encontramos, o para esto también leímos dos artículos, perdón, un artículo muy interesante que se llama Geotechnical Earthquake Engineering de Kramer. Este artículo resalta cómo estas pequeñas variaciones o cómo estos pequeños puntos bajos pueden dar un gran cambio a nivel estructural en estas construcciones. Eso es prácticamente lo que se intenta mostrar con estos datos, con esta desviación, que puntos mínimos pueden afectar a nivel estructural. Ahora, pasamos a la siguiente parte, es la parte del histograma, donde analizamos todos los intervalos. Y ahora vamos a la quinta parte, que es la relación entre el nivel freático y la resistencia del suelo. ¿Es algo o es una variable, dos variables que relacionamos, que se relacionaron en este análisis? Pues para tener una vista, para tener una mejor vista, ¿sí? Sobre cómo puede influir o cómo se relacionan estas variables y cómo puede influir. Entonces tenemos la tabla con sus datos, el nivel freático y también la resistencia MPa. También tenemos un gráfico de dispersión que muestra pues la tendencia para que nos ayude a visualizar un poquito mejor. Bueno, con este gráfico, con estos datos, con este gráfico de dispersión se quiere mostrar que la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo del diagrama de dispersión muestra una correlación positiva alta de R.85. Esto sugiere que un nivel freático más profundo se asocia a una mayor resistencia del suelo, posiblemente que reduce la saturación en el suelo arcilloso, disminuyendo el riesgo de inestabilidad. Así como se muestra, un nivel más profundo ayuda a la resistencia del suelo. Quiere decir que estas dos variables tienen una relación. Una variable afecta a la otra. Entonces, entre más profundo, más resistencia tendrá el suelo, más porque reduce la saturación en el suelo arcilloso. Entonces, eso es algo muy interesante, eso es algo que ya podemos analizar, ya podemos tomar en cuenta que pudo haber pasado, pues digamos, con el edificio. Se colapsó de pronto por el suelo arcilloso, tuvo algo que ver, qué pasó ahí. Pues estos datos no lo cuentan. Eso es lo interesante de la estadística. Pasamos a la siguiente parte, que es medidas de tendencia central y rango de la magnitud de los terremotos. Entonces, esto es para analizar como las frecuencias, las réplicas, qué podemos o qué podemos deducir en base a estos resultados. Así como en las tablas anteriores, pues tenemos los mismos datos. Tenemos un rango, tenemos una media, una mediana y una moda, que por ahora pues no hay moda. Sin embargo, pues en caso de que lo hubiera, se tomaría en cuenta. Entonces, en los registros y de acuerdo a esta información, las magnitudes de los terremotos oscilaron entre 4.5 y 6.2, con una media de 5.36. Entonces, la correlación entre magnitud y número de réplicas fue moderadamente positiva, R.62, como se puede ver acá. Entonces, esto es lo que indica que los sismos de mayor magnitud generan más réplicas, aumentando el desgaste estructural del suelo y el edificio. Por lo tanto, quiere decir que hay otra correlación en otras variables. Entonces,
A mayor magnitud se generan más réplicas, lo que quiere decir que esto afecta bastante la estructura del edificio y tiene que ser tomado en cuenta también. Aquí está la relación entre magnitud de números y réplicas. Entonces se puede notar que las réplicas pueden variar. No existe como una correlación perfecta, pero se observa una relación positiva parcial coeficiente. Correlación aproximada de 0.62, como lo mencionaba anteriormente. Los sismos con mayor magnitud, por ejemplo 6.2 y 5.9, tienden a tener más réplicas. De acuerdo a estos datos, es otra cosa que podemos concluir. Entonces, ahora que hemos finalizado, la verdad, pues es un análisis que nos lleva mucho a pensar en cómo la estadística, en cómo ciertos métodos nos ayudan a saber muchas cosas de cómo pudo pasar este colapso, de cómo pasó, de qué lo llevó o qué pudo, perdón, qué variables pudieron estar relacionadas para que este colapso pasara. Entonces, es algo, la verdad, que a mi parecer es fascinante. Entonces, tenemos las conclusiones. Para finalizar, el colapso del edificio probablemente resultó una combinación de factores, como les mencioné anteriormente, con resistencia variable, fluctuaciones en el nivel freático, actividad sísmica continua y réplicas, en la resistencia, perdón un momento, que se traba. Perdóname que se traba acá un momento, en un segundo. El colapso del edificio, que bueno, ahora sí volvemos con las conclusiones. El colapso del edificio probablemente resultó de una combinación de factores del suelo arcilloso, como lo mencionaba anteriormente, como se precisaba en las tablas y en las variables que relacionamos, pudo haber sido uno de los factores. Con resistencia, fluctuaciones en el nivel freático y actividad sísmica continua, perdón. Pues como conclusiones tenemos que diferentes variables pueden afectar o pueden ser tomadas en cuenta a la hora de analizar estos sucesos. Y pues por ahora eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme en este análisis y una excelente noche.